La casa embrujada. Yo iba saliendo del cuarto de mi hermana cuando lo vi, parado en el pasillo, a unos metros de mí. No era una persona, no del todo. Era algo altísimo, flaco, con un vestido largo y sucio, una peluca mal puesta y una cara que parecía hecha de pintura seca. No parpadeaba, aunque tardé unos segundos en entender por qué. No tenía párpados. Me quedé helada, con la espalda pegada a la pared, y él solo me miraba, como si también estuviera sorprendido de verme, o como si no supiera aún si debía atacarme. Después simplemente dio media vuelta y subió las escaleras de la azotea corriendo, levantando las piernas exageradamente, como si estuviera marchando, como un payaso triste. Esa fue la primera vez, y todavía no sabíamos que la casa estaba viva. Me llamo Camila, y esto me pasó cuando tenía 9 años. Vivíamos en un departamento pequeño en Monterrey, pero mis papás encontraron una casa barata, en una colonia tranquila, demasiado tranquila según recuerdo. No era nueva, no para todos, pero sí para nosotros. Era una casa adjudicada, de esas que el banco recupera y revende porque los anteriores dueños no pudieron pagar. Mis papás decían que era una oportunidad, que por fin íbamos a tener más espacio, que tendríamos un patio, una azotea, mi hermana su propio baño. Pero desde que llegamos, algo no me gustaba. No sabría decirte qué era. El olor tal vez. No era feo, pero no era nuestro. Era como si las paredes respiraran los recuerdos de otra familia, una que no se había ido por voluntad propia. Los vecinos fueron amables, demasiado. Nos traían comida, se ofrecían a ayudar, y una señora mayor con el pelo blanco nos dijo bajito algo que no entendimos del todo en ese momento. Ojalá que los dueños no regresen. No eran buenas personas. Mis papás sonrieron, incómodos, y cambiaron de tema. Pero después entendimos que todos los vecinos estaban aliviados de que otra familia viviera ahí, como si la casa hubiese estado esperando mucho tiempo, demasiado. Al principio todo fue normal, tan normal como puede ser mudarte a una casa que se siente ajena, que tiene rincones con polvo que no es tuyo, manchas en las paredes que nadie sabe explicar, y un silencio tan profundo que a veces puedes escuchar tu propia respiración rebotando por los pasillos. Yo no dije nada, no quería preocupar a mis papás, ni arruinarles la ilusión, pero desde el primer día tuve miedo. Miedo real, de ese que se te queda en el estómago y no sabes por qué. Luego me enteré de lo que había pasado. Los dueños anteriores no se fueron, los sacaron. El banco los echó con todo. Sus muebles, sus fotos, sus ropas. Todo quedó tirado en la banqueta. Y dicen que ellos gritaban que eso no era justo, que la casa era suya, que alguien más debía pagar, no ellos. Mi papá siempre decía que eso no tenía nada que ver con nosotros, que nuestra compra era legal, que no había razón para sentir culpa. Pero yo lo veía algunas noches, mirando la puerta, en silencio, como esperando que alguien viniera a reclamar. La primera semana, una noche escuché pasos dentro de la casa, no afuera, no en la calle, dentro. Pasos lentos, arrastrados, como si un pie no pudiera levantarse del todo. Pensé que era mi hermana Odette, que tal vez iba al baño. Me asomé, pero su puerta estaba cerrada. Los pasos se detuvieron justo frente a la mía. Me tapé con las cobijas y cerré los ojos fuerte. Al día siguiente, durante el desayuno, mi papá dijo que había escuchado algo, como rasguños dentro de las paredes. Bromeó diciendo que eran ratones, pero mi mamá no se rió. Luego pasó lo de la puerta de la azotea. Esa puerta no da a ningún lado. Hay unas escaleras en obra negra que iban a ser un tercer piso, pero nunca lo construyeron. Solo la usamos para colgar la ropa. Una noche, estábamos viendo televisión cuando escuchamos que la chapa se movía, como si alguien intentara abrir desde afuera. Subimos corriendo.
No había nadie. No podía verlo. La azotea es muy alta y no hay forma de que alguien llegue desde las casas vecinas. Era imposible. Pero la chapa seguía vibrando, como si algo quisiera entrar. Mi papá bromeó otra vez. Eso nos pasa por comprar una casa tan barata. Pero nadie se rió, porque algo no estaba bien, y apenas era el comienzo. Entre semana, mis papás me recogían de la escuela y me llevaban al trabajo de mi mamá. Ahí me quedaba hasta que salía mi papá, y volvíamos todos a casa. Todos, menos Odette. Ella ya estaba en la prepa, así que llegaba sola varias horas antes que nosotros. Y fue entonces cuando las cosas empezaron a escalar. Cada vez que llegábamos, cada vez que metíamos la llave en la puerta, escuchábamos pasos. Pasos que bajaban desde la azotea al segundo piso, corriendo, como si alguien se estuviera escondiendo. Pisadas apresuradas que terminaban en la habitación de mi hermana. Y luego, silencio total. Mis papás pensaban que mi hermana estaba haciendo algo que no quería que viéramos, que tal vez espiaba al vecino, un muchacho que vivía con su familia en la casa de al lado, que a Odette le parecía guapo, o al menos eso decía. Y aunque mi mamá a veces lo comentaba en broma, nadie se lo tomaba muy en serio, porque Odette era muy tímida. Pero un viernes pasó algo distinto. Habíamos ido al súper antes de llegar, así que mientras ellos sacaban las bolsas del coche, yo me adelanté para abrir la puerta. Apenas metí la llave, escuché los pasos. Esa misma carrera de alguien bajando por las escaleras internas desde arriba. Solo que esta vez fue distinto. Fue más fuerte, más ruidosa. Como si en vez de querer esconderse, esa cosa quisiera que la oyera. Me quedé quieta, con la mano en la cerradura, y luego escuché un portazo. Subí un poco la cabeza, asomándome desde la planta baja hacia las escaleras. La vi pasar. Pero no era mi hermana. Parecía ella, sí, pero algo andaba mal. Caminaba extraño, exagerando cada paso como si estuviera marchando. Levantaba las rodillas demasiado. Sus pisadas eran fuertes, secas, caricaturescas. Le grité desde abajo, medio riéndome. ¿Y ahora tú por qué corres como payaso? No contestó, solo se escuchó otro portazo. Cuando mis papás entraron, les dije que Odette se estaba comportando raro. Pero mi mamá me miró con extrañeza y me dijo algo que todavía hoy me provoca escalofríos. ¿De qué hablas? ¿Tu hermana no está? Pidió permiso para quedarse a dormir en casa de Carolina. Me quedé en silencio. No sabía si era una broma. Les conté lo que vi. Mi papá frunció el ceño. No dijo nada, solo empezó a subir las escaleras. Apenas puso un pie en el segundo piso, lo escuchamos. Todos. Pisadas. Pisadas rápidas, fuertes, golpeando el piso con rabia, de un extremo a otro del pasillo. No eran pisadas que intentaran esconderse, eran pasos llenos de rabia, con intención. Mi papá se quedó congelado. Dijo que no vio nada, que quizás estaba encandilado con las luces de la cocina, pero también dijo otra cosa, algo que no olvidó repetir más de una vez. Sentí que algo me pasó por al lado, como cuando alguien corre junto a ti y te empuja el aire. Subimos todos. Revisamos cuarto por cuarto. La azotea, la parte de obra negra, todo. No encontramos nada. Nada forzado. Ninguna ventana abierta. Ninguna puerta movida. Pero todos escuchamos. Todos sentimos. Yo vi. Y después vinieron los susurros. Las cosas ya no se escondían. Pasaron unas semanas y Odette parecía seguir normal. Iba a la escuela, se reía en la mesa, hablaba por teléfono, se encerraba en su cuarto como cualquier otra adolescente. Pero entonces, una noche, Carolina, su mejor amiga, llamó por teléfono. Estaba preocupada. Le dijo a mis papás que Odette había cambiado, que ya no era la misma desde que nos mudamos, que al principio solo eran cosas raras que contaba, que escuchaba una voz que le hablaba por las noches, desde su cuarto, desde su cama, pero después la voz estaba en todas partes. Le hablaba incluso durante el día. Le quería cosas, desde la oscuridad de un armario, desde el baño, desde un rincón. A veces le pedía que se acercara a la puerta del closet, que lo entreabriera.
y desde dentro le daba instrucciones. Mis papás intentaron no creerlo. Dijeron que Carolina estaba exagerando, que quizás Odette le estaba jugando una broma. Pero Carolina insistió: no quiero meterme, pero por favor vayan a revisar su cuarto cuando no esté. Revísenlo todo, van a entender. Ese fin de semana, Odette salió. Mis papás aprovecharon. Yo me quedé cerca, pero también entré con ellos. Ella tenía su propio baño, así que empezamos por ahí. En cuanto encendimos la luz, el aire cambió. Se sentía espeso, como si hubiéramos abierto una caja cerrada durante años. Todo el lavabo, las paredes, el suelo, estaban cubiertos de cera derretida. No eran gotas, eran capas. Capas gruesas que parecían haber estado ahí por semanas. Había velas gastadas por todos lados, y frente al espejo, 3 velas aún encendidas. El espejo estaba cubierto de marcas, dibujos, trazos deformes, como si alguien hubiera escrito con los dedos cubiertos de cera caliente o peor. Símbolos que no puedo recordar del todo, que mi memoria parece haber borrado por su cuenta. Cuando Odette volvió, mis papás la enfrentaron. Al principio lo negó todo, pero luego se echó a llorar. Dijo que escuchaba una voz que la amenazaba, que le pedía cosas, que no podía dejar de hacerle caso, que si dejaba de obedecerla, algo iba a pasarnos a todos, pero sobre todo, a mí. Suplicó que no apagaran las velas frente al espejo. Dijo que las necesitaba. Dijo que si se apagaban, ella, la que vivía en el otro lado, se quedaría atrapada aquí, y que si se quedaba, vendría por mí, por Camila. Después de eso, mis papás decidieron que lo mejor era mandar a Odette unos días con nuestra abuela. Ella vivía con un tío que era psiquiatra, así que estaría cuidada, atendida, lejos de esa casa que la estaba descomponiendo por dentro. Nos prometieron que estarían al tanto de todo, que no debíamos preocuparnos. Esa misma noche, luego de dejarla allá, mis papás apagaron las velas. Yo me quedé limpiando el baño, raspando la cera vieja con una espátula mientras ellos bajaban a tirar la basura. Y fue entonces que lo escuché. Muy bajito, un sonido viscoso, casi como el roce de carne contra losetas. Algo que se arrastraba saliendo de debajo de la cama, detrás de mí. Sentí que todo mi cuerpo se congelaba. Quise correr, gritar, salir corriendo escaleras abajo, pero me quedé quieta, como si algo invisible me agarrara los tobillos. Mi única reacción fue voltear hacia la puerta. Me forcé a dar un paso, aunque fuera arrastrando un pie. Lo hice. Salí del baño con la mirada clavada en el pasillo y ahí estaba, parado, a unos metros, mirándome. Era muy alto, delgado, con el mismo vestido viejo de antes, descolorido, lleno de manchas. Llevaba puesta una peluca mal colocada, como si se lo hubiera puesto alguien sin manos. Y su rostro... ¡ay, Dios! Su cara era blanca, pero no de piel. Blanca como una máscara de yeso mal pintada, cuarteada en los bordes. Tenía la boca muy roja, con los labios pintados, pero la pintura se le corría por los lados, como si hubiera mordido algo sangrante, o alguien. Y sus ojos no tenía párpados. Me miraba sin parpadear, sin moverse, con una expresión que no era ira, ni ternura, ni tristeza. Era sorpresa, como si no supiera cómo me había encontrado ahí, como si yo fuera el error. Y en ese momento se echó a correr. Subió por las escaleras hacia la azotea, levantando las rodillas demasiado alto, con un ritmo mecánico, grotesco, como si marchara. Yo no recuerdo nada más. Me desmayé. Lo siguiente que recuerdo es despertar en la sala con mi mamá sentada a mi lado, pasándome un trapo húmedo por la frente, y mi papá dándome aire con una carpeta. Les conté todo. Les dije lo que vi, cómo caminaba, cómo olía, cómo me miró. Mi mamá palideció. Se giró hacia mi papá y con la voz rota le dijo: «¿Ves? Te dije que eso está aquí. No soy yo». Y entonces nos contó algo que había guardado en secreto, que ella también lo había visto, que lo había sentido pasar por el pasillo, que lo había escuchado susurrar su nombre, pero no quiso asustarnos. Solo se lo había contado a mi papá, y él no le creyó, hasta ese momento, hasta que me pasó a mí. Fue entonces que entendimos que si esa cosa necesitaba las velas para ir y venir, ahora que estaban apagadas, se había quedado atrapada, aquí, con nosotros.
Mis papás se quejaron con la agencia de bienes raíces. Llamaron, escribieron, insistieron. Querían saber si algo había pasado en la casa, si los anteriores dueños habían tenido problemas, si había alguna historia que nadie nos contó. Pero ellos solo repetían lo mismo, que la casa estaba limpia, que era un proceso legal, que no sabían nada de eso, que no tenía nada que ver con los anteriores dueños. Y aunque insistieron mucho, no podían hacer nada. ¿Qué iban a hacer? ¿Enviarnos un sacerdote? ¿Ofrecernos otra casa? No. Al final, no hay garantía contra fantasmas. Seguimos viviendo ahí unos meses más, porque aunque mis papás buscaron opciones, no teníamos muchas. No podíamos simplemente salir corriendo, pero con el tiempo nos fuimos. Nos mudamos a otro lugar, más caro, más pequeño, más seguro. Esa casa quedó sola. Mis papás intentaron venderla, pero no hubo suerte. Así que empezaron a rentarla, a un precio bajo, muy bajo. Nadie se quedaba. La gente firmaba contrato por 1 año y se iba a los 2 o 3 meses. Algunos simplemente abandonaban las llaves y se marchaban sin cobrar el depósito. Nadie daba razones claras. Solo decían que no era para ellos, que algo no se sentía bien, que la casa tenía algo raro. Lo último que me dijo Ded sobre esa casa fue hace poco. Estábamos hablando de cosas tontas, de herencias, de documentos, de cosas del futuro. Y entre risas me dijo algo que no voy a olvidar nunca. Cuando mis papás falten, esa casa es para ti. Yo no pienso volver. Me lo dijo sonriendo, como una broma. Pero en su voz había algo seco, real, algo que no se quita con los años. Y yo solo la miré y supe que hablaba en serio, porque aunque vivimos lejos, aunque ya no somos los mismos, hay cosas que la casa se quedó. Hay cosas que aún nos buscan. Y a veces, por las noches, cuando apago la luz, pienso en ese momento, en esos ojos sin párpados, mirándome como si no entendiera por qué yo podía verlo. Y entonces recuerdo que las velas están apagadas, que el miraro está vacío, pero que la puerta de la azotea sigue cerrada desde afuera.